Hola, buenos días, ¿cómo están? Este video es para poderles mostrar el tema de la semana, que son las marcas de la literariedad y los géneros literarios. ¿Qué son las marcas de literariedad? Bueno, son características que vuelven únicos, en este caso, a los textos literarios. El lenguaje literario, la función poética y las formas de representación son parte de ello. ¿Pero qué es un lenguaje literario? Bueno, es en este caso aquello que no puede parafrasearse, que tiene un fin en sí mismo, que puede admitir distintas interpretaciones, su significado despierta dudas e incertidumbre y se distingue por el uso particular del lenguaje según el género al que pertenezca. Ya depende si es dramático, narrativo, de ensayo o lírico, es como el lenguaje literario se va a expresar y sobre todo qué es lo que quiere expresar, si amor, desamor, belleza, tristeza, felicidad, ya depende de cómo el autor lo quiera marcar. Ahora, existen este tipo de características. La primera de ellas es la función poética. Está centrado en el mensaje a sí mismo, la forma en que se transmite es original, implica una atención especial a las posibilidades expresivas, es una herramienta de la comunicación y un recurso para la creación. Si ustedes se dan cuenta, esto se le llama función poética. En base a lo que nosotros sentimos, expresamos o queremos manifestar, podemos hacerlo de diferentes formas y sobre todo da mucho, como aquí dice, a la creación y a la originalidad. Aquí vemos que hay una bailarina, pero dentro de esa bailarina existe un poema en este caso pueden ser canciones o frases que al formarlos tienen una forma única. Una bailarina, un caballo, una estrella, dependiendo de lo que nosotros queramos expresar, es como lo podemos manifestar a través de esta función poética, darle un toque de nuestra originalidad o creatividad. Una parte del autor que se refleje dentro de ese poema o de eso que él quiera expresar. Las formas de representación tienen distintos modos. Primero puede ser en verso, en narración o en diálogo. Cuando hablamos del verso, quiere decir que es una palabra o un conjunto de palabras que forman una unidad de poema. Aquí podemos ver que cada verso, en este caso, son las palabras que conforman este poema pequeño. No es por culpa del amor que hoy me siento lastimada, más bien por el tormento que sigue después cuando éste acaba. Entonces aquí podemos ver que tiene 1, 2, 3, 4, 5 versos, que son lo que conforma el poema. La narración es una serie de sucesos reales o imaginarios que desarrolla un espacio-tiempo. Aquí podemos narrar nuestro día o lo que le ocurrió a un amigo o en este caso hasta inventar seres mágicos, dioses, animales que hablan, todo ese tipo de situaciones que pueden dejar una moraleja o que simplemente cuentan algo que ocurrió. El diálogo, representación de una conversación entre dos o más personas que exponen sus ideas o comentarios. Aquí puede, en este caso, ejemplificar conversaciones que tenemos con nuestros amigos, ya sea en WhatsApp, en Messenger o en persona, que las podamos transmitir. Ahora nos vamos a los géneros literarios. Los géneros literarios nacen cuando Aristóteles empieza a clasificar de manera poética este tipo de versos. Ahora, los distingue por 3 tipos: poesía épica, trágica y comedia. Los géneros literarios es esa posibilidad de poder ordenar o clasificar obras de determinadas categorías. Ya después de que Aristóteles crea este tipo de clasificación, años después, muchos siglos después también, en el siglo XVI se sustituyó por la siguiente forma. Ya no era épica, trágica y de comedia, ahora era poesía dramática, que representa la acción sin necesidad del poeta, la poesía lírica, que expresa reflexiones y sentimientos, y la poesía épica. En este caso, unas veces habla el poeta y otras veces el personaje. Son muy parecidos, pero en vez de trágica y de comedia, ahora lo sustituimos por dramática y por lírica. Actualmente existen 4 géneros literarios de los cuales vamos a estar hablando durante esta unidad. El primero de ellos es el narrativo, aquel que cuenta con un narrador para poder relatarnos una historia que se desarrolla gracias a que los personajes tienen alguna acción. Se relata principalmente en prosa, que quiere decir tal cual ocurren los hechos.
Puede ser imaginarios o reales. Y son modos discursivos que pueden utilizar la narración, la descripción y el diálogo. Aquí puede, en este caso, decir qué es lo que dijo Caperucita Roja, qué le contestó el lobo feroz, luego involucra al narrador y empieza a tener formas descriptivas, como es en este caso el lugar, pues en el bosque o en la casa de la abuelita, etc. Todo este tipo de géneros narrativos son los que nosotros comúnmente conocemos como los cuentos. Caperucita Roja, Los Tres Cochinitos, Blancanieves, La Cenicienta, Hansel y Gretel, etc. El lírico expresa emociones, sentimientos o sensaciones. Pueden ser de amor, angustia, felicidad, dolor, belleza, entre otros. La expresión habitual es el poema conformado por versos, ya sea libres o métricos. ¿Qué quiere decir? La mayoría de los géneros literarios líricos utilizan el poema como fuente principal, pero también pueden ser hasta canciones que el autor pueda desarrollar y que expresa mediante eso que está sintiendo a través de la canción o a través del poema. Lo dramático es como lo comúnmente conocemos como las obras de teatro. Se conoce a través de diálogos y acciones de los personajes en escena. Sus modos discursivos son el diálogo y las acotaciones. Las acotaciones son indicaciones que hace el director dentro de la escena. Por ejemplo, fulanito dice algo y entre eso el director dice, bueno, fulanito, muévete a tu derecha y llora. Entonces ese tipo de indicaciones hacen que aún sea más creíble la historia. Se organiza en actos y en escenas y los receptores pueden ser lectores o espectadores. Aquí las obras de teatro pueden ser, en este caso, leídas o pueden ser representadas. El ensayo literario. Este último fue creado en 1580 por Michel de Montaigne. Él era un autor francés. En este caso, él decía que el ensayo literario era una pintura de sí mismo. ¿Por qué? Porque era un nuevo modo de reflexión en el cual, de manera subjetiva, que quiere decir, en mi opinión, qué es lo que yo digo o expreso de algún tema, se surgía de manera espontánea e incorpora emociones, opiniones, ideas nuestras del tema que nosotros seleccionamos. Por ejemplo, ya ven que existe mucha controversia entre las parejas homosexuales que quieren tener un hijo o adoptar un hijo. Bueno, nosotros podríamos hacer un ensayo literario de este tipo de tema y expresamos lo que sentimos sin necesidad de estar investigando, solo es una opinión tal cual nuestra. ¿Qué actividad vamos a hacer? Van a ser dos. 1. Redacta un escrito para una persona a la cual no le entregarías una carta, pero sí necesitas decirle lo que te hace sentir. Es algo que no te atreves a decirle, ya sea bueno o malo, pero que resulta catártico. Catártico quiere decir que podemos expresar o soltar esos sentimientos que traemos ya retenidos en nuestro corazoncito. Para ti, y pensar que ya te desprendiste de esa emoción, sensación o sentimiento. Pueden ser familiares, amigos, pareja, alguien que ustedes quieran decirle algo. Darle una forma de función poética, puede tener rima o ser en prosa. Utiliza tu creatividad. La función poética, acuérdense que es como esto. De lo que yo escribo le doy una forma, algo original que represente lo que yo le estoy tratando de decir a esa persona. Y la segunda es narra alguna situación imaginaria o real que te gustaría contar. Mínimo debe de haber 3 personajes y un diálogo. La extensión es a partir de media cuartilla. Cuéntenme el día más feliz, el día más triste de su vida, a lo que les pasó ayer, lo que les pasó en cuarentena, lo que ustedes quieran.